Entonces, en clases anteriores habíamos empezado con estos conceptos de parámetros para modelar respuesta sísmica. Entonces, hablamos un poquito sobre el factor R, omega y C sub t, y más o menos les dije de dónde salía, y pues más adelante vamos a aplicarlo y pues van a entender un poquito mejor el concepto. Otro concepto importante es lo que la norma le dice peso sísmico, que no es lo mismo del peso del edificio. Creo que les había platicado de que la fuerza sísmica equivalente es un porcentaje del peso de la estructura, pero del peso sísmico. Entonces, ¿qué es peso sísmico? Entonces, el peso sísmico es la masa que participa en el sismo, la masa teórica. Y en primer lugar es el peso propio de la estructura, esa algo de pierde, ¿verdad? Luego tenemos la carga muerta superpuesta de la edificación sin contar tabiques, es decir, todas las cargas aquellas que integramos, se recuerdan dentro de nuestras cargas muertas o sobrecargas muertas, como el piso, el mezclón, el cielo falso, todas esas estructuras que no son partes del peso de la estructura del edificio, de las columnas y de las vigas, pero son cargas que van a estar permanentemente en el mismo. Luego dice el mejor estimado del peso de los tabiques interiores o 75 kilogramos metro cuadrado mínimo. Esto ya cambió en la nueva norma en la 2024, justamente porque todo el mundo agarrábamos 75 kilogramos por metro cuadrado para ahorrarnos la fatiga de calcular el peso del tabique. Entonces ahora cambió ese dato. Luego dice el peso de las fachadas, sean de lo que sea, si son de mampostería, si son pues de estructura liviana, o de ACM, o pues cualquier cosa que sea la fachada. El equipo en exceso de 1000 kilogramos anclado a la estructura. Aquí entra principalmente, si es algo industrial, compresores de aire, plantas eléctricas, los chillers de aires acondicionados. Luego dice el 25% de las cargas vivas de 500 kilogramos metro cuadrado o más. Está en esa tabla que aparece ahí. Esto también cambió, sigue estando igual en la norma 2024, pero en normas anteriores pedía el 25% de las cargas vivas en general. Ahora pide el 25% de las cargas específicamente de 500 kilogramos o más, que son por ejemplo las cargas de pasillo o las cargas de bodegas. Si ven las cargas de oficinas o las cargas de viviendas, son cargas de 250, 300, 350 kilogramos por metro cuadrado, es decir, para peso sísmico se desprecia. Y luego el 25% de las cargas vivas que correspondan a artículos embodegados. Ahí sigue la lista. Dice, se permitirá omitir las cargas vivas que califiquen como reducibles. En el cuadrito de cargas vivas, la norma le tiene una apóstrofe R a cargas que son reducibles. Ahí vamos a platicar un poquito más de esto cuando vayamos a la norma. Le dice, se permite omitir las cargas vivas en azoteas sin acceso público. Se permite omitir las cargas vivas en estacionamientos de vehículos de pasajeros, incluyendo áreas de bodega livianas o domiciliares asociadas a estacionamientos. Dice, se deberá incluir todas las cargas calificadas como vivas cuando estén rígidamente ancladas a la estructura, que sean de 1000 kilogramos. Y se deberán incluir el peso de jardines en las áreas que apliquen. Esta carga es particularmente grande, ¿verdad? Pareciera que no, pero el peso del suelo de una jardinera es bien grande. Entonces, esto es todo lo que vamos a incluir para el peso sísmico, con la particularidad de que hay que calcularlo como les voy a decir ahorita. Entonces, para fines del peso sísmico, no el peso de la estructura que es distinta. Aquí tenemos una estructura así. Digamos que tiene 3 niveles.
va a ser el peso sísmico de la estructura, que es muy importante, ya que la carga lateral equivalente del sismo, carga lateral equivalente, pues es un porcentaje del peso sísmico. Un porcentaje que puede ser 15, 20, hasta 30, hasta un 35% posiblemente. Entonces, como lo decía ahí, esto está literalmente sacado de la norma de seguridad estructural 3. Entonces tenemos que calcular el peso, pues, de las columnas. Esto es algo tedioso, ¿verdad? De las vigas. Y de todas las fachadas o de todos los tabiques internos que pueda tener, pues, esa estructura. Con el detalle de que para calcular los pesos, el peso del nivel 1 lo vamos a tomar a la mitad de su altura, hasta la mitad de la altura del nivel 2. Eso es porque esta parte se considera que no forma parte de la masa inercial de la estructura, sino está prácticamente toda transmitida al suelo. Es muy poco lo que realmente este pedazo de columna va a hacer para que tenga masa inercial eso. Entonces, este sería el peso sísmico del nivel 1. ¿Sí? Y para el nivel 2, pues es lo mismo. Y por eso nos resulta que los pesos sísmicos del último nivel, pues son pesos relativamente pequeños. Entonces, pues hay que tener siempre cuidado de eso, ¿verdad? De cómo es que se toman los pesos. Sí, ¿verdad? Prácticamente estamos despreciando esta sección. ¿Estamos claros ahí? Eso es peso sísmico. Si es peso del edificio, pues sí es el peso desde la base y pues todo lo que lo conforma, ¿no? Pero para fines del peso sísmico, pues así es como lo vamos a calcular. Y pues ahí ya incluyen todo, ¿verdad? El peso del piso, del contrapiso, del aire acondicionado, pues todos los incisos que llegan hasta el inciso L, que está ahí en la nota. ¿Estamos? Bueno, otro concepto importante es ¿cuál es la base sísmica de la estructura? Entonces, la norma no les dice tome esta, sino solo les da una serie de criterios y uno tiene que ir cuál es. Entonces, estos son los criterios para la base sísmica, es decir, a partir de dónde vamos a tomar que la estructura está teóricamente liberada. Voy a poner aquí varios escenarios. Vamos a tener aquí un edificio. Estas son sus zapatas de 2 niveles. Y resulta que el edificio está, el desplante es de 1,50 m. ¿Verdad? Veamos otro escenario. Digamos que acá tenemos el mismo edificio, pero el edificio tiene un sótano. Entonces, por acá tenemos siempre el mismo nivel de calle, pero aquí nosotros tenemos el suelo por acá, ¿verdad? Entonces la pregunta, ahí pueden haber un montón
Pero la pregunta es, cuando viene un sismo, ¿el edificio a partir de dónde se empieza a deformar? Se empieza a deformar a partir de acá. O se empieza a deformar desde acá. O en el caso de esta estructura que tiene un sótano, pues igual. Se empieza a deformar desde aquí o desde aquí. Y realmente no es una pregunta fácil de contestar, ¿verdad? O sea, que el suelo realmente qué tanto está confinando las columnas o los muros para evitar que los mismos tengan deriva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? Nos da estos criterios. Dice, el nivel más alto al cual se supone que los movimientos horizontales del suelo producidos por un sismo se imparten a la edificación. En estructuras con sótanos, el nivel de la base sísmica puede no ser el mismo que el nivel donde se cimentan las columnas y muros en el fondo de los sótanos. O sea, les dice, no necesariamente es el fondo, ¿no? En estructuras con sótanos, el nivel de esta base sísmica suele no coincidir con la base nominal de la calle. O sea, les dice, regularmente la base sísmica no es esta, ¿verdad? Y luego dice que dará al buen criterio del analista decidir el nivel en el cual modelará las restricciones horizontales y decidir si evalúa modelos alternos variando la altura de la base sísmica para obtener una envolvente de estimaciones. Eso está copiado y pegado en la norma de seguridad estructural 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el criterio a usar? No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo decir con esto? ¿Qué es lo más crítico para analizar? ¿Cuál creen que es lo más crítico? Ajá, pero ¿dónde va a tener más derivas el edificio? Si lo tomamos desde el cimiento prácticamente. Desde la parte más baja, porque va a tener más altura, ¿verdad? Las alturas van a ser más grandes porque estamos tomando en cuenta lo que está enterrado, pero eso no es necesariamente cierto. Entonces podemos caer a un sobrediseño. Pero eso es lo más crítico. O sea, si quieren irse por el lado conservador, ahí va. Luego está el criterio que aparece en varios libros de texto en donde dicen, bueno, realmente que se deforme esta columna, digamos, si hiciéramos un zoom aquí, ¿verdad? Lo traemos por acá. Está la columna, pues está su zapata, que puede ser concéntrica o excéntrica, como sea. Y digamos que aquí ya está el nivel de la calle. Realmente para que esta columna se deforme, así, y por supuesto continúe su deformación. Este es igual. ¿Se recuerdan cuando, no sé si lo hicimos con ustedes con el mola o solo lo vimos, pero cuando tenemos esto así, ¿verdad? Y luego está articulado y empotrado, tiene la doble articulación, es el mismo concepto, ¿verdad? Para acero como para concreto. Entonces, esta deformación es más o menos así. Esta sí empieza desde acá y pues esta es así, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, esto es lo mismo, como en una cimentación de concreto, esto sí es un empotramiento teóricamente perfecto, aunque no lo es así. Pues entonces, realmente pues hay una parte indeformable y luego empieza la deformación de la columna. Vale. Entonces, para que se produzca esto, que estoy exagerando evidentemente, pero para que haya una deriva ahí, pues también se tiene que mover toda esa masa de suelo, ¿verdad? Y eso es difícil. Entonces ahí es donde dicen muchos autores, no, eso es muy poco probable, y lo más seguro es que realmente la columna acá permanezca indeformable y a partir de donde ya está liberada,
pues empiece a haber una deformación producto de una carga lateral. Entonces, este como que es un criterio que muchos avalan, ¿verdad? Con el tema de los sótanos es incluso un poco más complicado. Uno, hay que saber cómo está construido el sótano. Si el sótano, digamos, es un Schoenelling, que no sé si sabían, pero el Schoenelling por concepto es un método no permanente de contención, ¿verdad? Y eso es porque el anclaje, el tiempo de vida de los anclajes no son iguales a los tiempos de vida de la edificación, sino son mucho menores. Tienen 8 años, 12 años. Entonces, realmente un Schoenelling no debería ser un método de anclaje permanente, sino solo es un método momentáneo, ¿verdad? Y ya cuando, después de poner el Schoenelling, no sé si lo han visto en algunos edificios de Guatemala, ya se le hace un cincho, digamos, a ese Schoenelling con anclajes activos. Y ese sí es un método permanente de contención. Entonces, si esos anclajes están topando con la estructura, por así decirlo, que es una articulación, es muy difícil también de que esta columna se deforme, porque el mismo método de contención no va a dejar que haya un desplazamiento lateral, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, no, a partir de acá va a ser mi base, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, es lo del código, y el código dice, quedará su buen criterio, y pues mátense solos, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Pues como lo dice, hacer no una, sino más iteraciones, solo que eso pues evidentemente lleva trabajo. En que, por ejemplo, ustedes hagan el análisis estructural suponiendo una base sísmica donde termina la calle, donde va a estar enterrado un elemento, y luego lo vuelvan a hacer a nivel de empotramiento, y pues comparen resultados. Insisto, ni haciendo el software es algo rápido, ¿verdad? Sino si quiere su trabajo. Y pues con el tema de los sótanos, pues sí quiere bastante análisis, y principalmente saber cómo es que están confinados los mismos métodos de contención de ese suelo, ¿verdad? Entonces, de eso depende totalmente. Obviamente, si ustedes aquí tienen un muro emboladizo, digamos, y para un solo sótano podría ser, pues es evidente de que va a ser acá o tal vez aquí, ¿verdad? Ahí sí no puede estar haciendo absolutamente nada el método de contención. Pero si es otro método, pues definitivamente es probable que sí esté confinando pues a la misma columna, y por lo tanto al nivel completo. Entonces es importante pues saber todos esos aspectos para poder decidir cuál es la base sísmica. Y la base sísmica es muy importante, porque ya vamos a ver pues más adelante de que para calcular el periodo de vibración de la estructura, el periodo empírico, primero vamos a calcular un periodo empírico, pues todo está basado en la altura del edificio elevado a un factor, y esta altura se toma a partir de la base sísmica, ¿verdad? Entonces de ahí la gran importancia, ¿no? Por ejemplo, si el desplante es 1 metro, pues tal vez no va a haber mucha diferencia, pero si tiene un desplante de 2 metros, por ejemplo, pues ya empieza a ser importante. Y no solo para el nivel de deriva, sino también para el nivel de diseño, porque las columnas se les empiezan a volver esbeltas, empiezan a pedir un montón de confinamiento, y pues todos los detalles que tienen las columnas altas, ¿verdad? ¿Estamos con ese concepto? ¿Sí? Base sísmica. Entonces tenemos peso sísmico y base sísmica, ¿verdad? Esos dos conceptos son muy importantes. Y de esos dos parte algo que se llama carga sísmica estática equivalente. Entonces, primero vamos a empezar con esto. Métodos de análisis estructural con carga lateral hay varios. Hay sismodinámico, hay P-delta, pero todos tienen que empezar por la carga sísmica estática equivalente.
De hecho, los métodos dinámicos hay que calibrarlos con un método estático, y el método estático pues es este. Entonces, la definición: el método de carga sísmica estática equivalente permite que las solicitaciones sísmicas sean modeladas como fuerzas estáticas horizontales y también verticales, aplicadas externamente a lo alto y ancho de la edificación. La cuantificación de la fuerza equivalente es semi-empírica. Recuerden que el empirismo de la norma es que no viene de procesos matemáticos, sino viene de hacer muchos experimentos, y en base a los resultados de muchos experimentos pues se formula una función. Eso es el empirismo de la norma, no el empirismo que estamos acostumbrados. Entonces, como les decía, lo que vamos a aprender a calcular, y a eso le vamos a dedicar pues bastante tiempo al curso, es cuánto vale esta fuerza, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular una fuerza grande, por así decirlo, una fuerza completa. Luego esa fuerza grande pues la vamos a convertir a fuerzas de piso. Siempre tienen esta forma triangular. Y luego de esas fuerzas de piso todavía las vamos a subdividir y la vamos a convertir en fuerzas que van a estar distribuidas en cada marco o en cada parte, si son muros por ejemplo, de componente sismoresistente del edificio. Entonces, vamos a partir de una fuerza grande, que luego la vamos a dividir en fuerzas de piso, y luego cada fuerza de piso la vamos a transmitir a todas las columnas de ese mismo piso, o muros si fuera un sistema de mampostería. Entonces, a esa fuerza estática equivalente se le llama cortante basal. De hecho, el nombre completo es cortante basal al límite de excedencia. Y es el total de las fuerzas sísmicas equivalentes que actúan sobre la edificación en cada dirección de análisis. Es en cada dirección porque es probable de que ustedes tengan diferentes tipos de sismoresistencia en la dirección de análisis. Lo más sencillo es, por ejemplo, en acero. En un lado tenemos marcos al momento y en el otro marcos enraizados. Entonces cambia el sistema de resistencia lateral. Entonces es probable que tengan distintos cortes basales. Entonces por eso es de que dice en cada dirección de análisis se representa por medio del cortante estático equivalente al límite de excedencia en la base sísmica de la estructura. En adelante simplemente se le llamará cortante basal estático de excedencia. Y aparece como P sub P, B haciendo alusión a cortante, ¿verdad? Y B grande y B de basal. Y se obtiene con la expresión cortante basal es igual a ese C sub S es coeficiente sísmico multiplicado por el peso sísmico. Entonces, por eso les decía de que la carga lateral era un porcentaje por el peso sísmico, y ese porcentaje es el coeficiente sísmico. Siempre es un número menor a 1, ¿verdad? Jamás le vamos a aplicar toda la carga al edificio, sería imposible. O sea, ¿cuál es la mejor forma de representar cuánto sería la carga total del edificio? Ustedes tengan una su casita, ¿verdad? O su edificio así. Y pues lo equivalente sería que hicieran esto, ¿no? Y que resistan. Ese sería 100% del peso sísmico. Entonces le vamos a aplicar una parte. Y el coeficiente sísmico al límite de excedencia se calcula así. Entonces, coeficiente sísmico es igual a S sub A, ST es el periodo. Entonces, es la demanda sísmica de diseño de la
pseudoaceleración inducida en función del periodo para una estructura con un periodo T, obtenida del espectro de diseño sísmico establecido para el sitio según la probabilidad de ocurrencia requerida según la norma de seguridad estructural 2, sección 456. Ahora vamos a ver despacio. R es el factor de reducción que se obtiene en la tabla 152, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es la tablita esa que les dije que era muy importante, y sale el R. Recuerdan que el R más grande era 8. Y esto apareció desde la norma 2018, ese beta sub T es el amortiguamiento de la estructura, y esto se introdujo porque ya en Guatemala ya hay bastantes edificios que tienen sistemas de amortiguamiento, principalmente en la base, ¿verdad? Entonces ya van unos, no sé, ya debe haber más de 10 edificios probablemente, todos en la capital y uno en Antiguo Guatemala, que ya tienen sistemas de amortiguamiento, ¿no? Eso sería lo ideal para nuestro país. Idóneamente, en los libros de sismoresistencia les dicen, en primer lugar, los edificios deberían ser de acero y en segundo deberían de ser amortiguados para países con la sismicidad como la nuestra, como la de Japón, como la de Chile, ¿verdad? Luego aparecen unos valores mínimos del coeficiente sísmico, esto los vamos a revisar, o sea que vamos a agarrar el mayor de todos estos, ¿verdad? Esto lo voy a pasar rápido porque pues ahorita pues ven una expresión, pero nada como hacer el número, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el número ahí más adelante. Ahí está el numeral de la norma de seguridad estructural 2, ¿verdad? Igual lo vamos incluyendo en la norma también. Y luego está la fórmula empírica para periodo fundamental de vibración. Entonces está este T sub A, que es el periodo de vibración, este es el periodo de vibración empírico. Luego se multiplica por un factor K sub T, ahorita vamos a ver dónde aparece eso. Y este es el valor que les decía, H sub n es la altura del nivel elevado a la X. Entonces, si se dan cuenta, hay 5 numerales ahí donde aparece K sub T y X, y pues depende del sistema estructural. Entonces, por ejemplo, el 1 dice que K sub T es 0.049 y X es 0.75 para sistemas estructurales E2, E3, E4 o E5. O sea, el único que está excluido ahí es E1, que son marcos a momento. Luego el 2 es para marcos a momento, justamente E1 de concreto reforzado que sean abiertos o con fachadas de vidrio o paneles livianos y pocas particiones rígidas. Luego el siguiente es para concreto reforzado con fachadas rígidas. ¿Qué es una fachada rígida? Mampostería, ¿verdad? Definitivamente. O también esos muros prefabricados de concreto, ¿verdad? Eso también podría ser. Luego el 4 es solamente para sistemas estructurales E1 de acero, que sean abiertos o con fachadas de vidrio o paneles livianos. Y por último está el numeral 5 con un KT de 0.072 y un X de 75.75 para sistemas E3 o E4 de acero rigidizados. Eso es presa, ¿verdad? O muros a cortante de acero. Esos son marcos de acero rigidizados. ¿Sí? Luego, como les decía, ya cuando tenemos la fuerza lateral equivalente, pues tenemos que distribuirlo según los pisos. Entonces el cortante basal se distribuirá a lo alto del edificio de acuerdo con esa formulita. Entonces está este valorcito CYX, que luego aparece como CXY, pero es lo mismo. Eso está eso ya está corregido en una nueva norma, pero es el mismo factor, aunque aparece antes como YX y luego como XY. Y pues ahí está cómo se hace la distribución. Entonces, esto lo estoy pasando rápido pues porque lo vamos a hacer. Me interesa más que solo se queden con el concepto hoy. Entonces, ¿qué es esto, verdad? Esto es justamente lo que les estaba medio dibujando por ahí. Entonces, así es como se distribuye el cortante basal en todos los niveles, ¿verdad? Entonces tenemos pues ahí una serie de fuerzas que al final la sumatoria de esas fuerzas es la fuerza
total sísmica y aparece como un triángulo invertido. ¿Por qué creen que hay más fuerza en los niveles de arriba? Por la altura, sencillamente, ¿verdad? Porque es proporcional a la altura del edificio. A más altura, pues hay más capacidad inercial y por lo tanto, pues la fuerza es más grande. Entonces, la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿verdad?, son este cortante basal. Y nosotros, pues lo que vamos a hacer, pues para representar una estructura, es lo que hace el método matricial, pues lo que hacen softwares como el ETAPS, que realmente nada más convierte todas las columnas en una rigidez equivalente, y a esa rigidez equivalente le ponen una masa en la punta. Esa masa es el peso sísmico. Esto es lo que hace los softwares, ¿verdad? Bueno, no todos, hace algo un poco distinto, pero ETAPS hace esto literalmente. Saca unas rigideces equivalentes y pues lo que hace es analizar esto. Obviamente sacar las rigideces equivalentes y el peso sísmico pues lo hace en segundos. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, dudas con esto, no de las fórmulas, como les digo, pues las estoy pasando rápido pues, porque vamos a hacer el número, pero lo que quiero es que se queden con el concepto, ¿verdad? El peso sísmico, coeficiente sísmico, base sísmica, porque eso sí lo vamos a estar aplicando bastante de aquí en adelante. Entonces no sé si hay dudas con eso. Entonces nosotros desde dónde vamos a tomar la base sísmica para tomarla. Depende de su buen criterio. vamos a hacer un ejemplo y vamos a platicar ahí sobre esto. ¿Cuándo es? Le voy a decir cuándo es sencillo tomar la decisión. En otros países tienen la buena costumbre, una buena costumbre, de que el piso, su primer losa, no es un esclón como hacemos nosotros, ¿verdad?, sino es una losa como tal, y es una losa armada, y esa losa armada la ancla a la columna o a la viga, si hubiera una viga conectora. Entonces uno dice, esto es un diafragma rígido, ya no es solo un esclón pobre como tenemos la mala costumbre acá, y entonces es fácil decidir que la base sísmica es esta, porque ese diafragma rígido va a hacer que sea mucho más difícil que haya una deformación, ¿verdad? Pero por ejemplo, para una vivienda en donde sabe que eso va a ser muy difícil, en donde va a haber algún esclón, en donde pues, no está seguro si no va a ser partícipe del proceso constructivo, en que vaya a haber un buen procedimiento, por ejemplo, del relleno, de las trincheras, de las zapatas o de los cimientos. Entonces uno tal vez ahí se va un poquito más al lado conservador y dice, no, mejor la base sísmica la voy a suponer a donde llega mi desplante. Por ejemplo, para un edificio en donde sabe que tal vez van a haber procesos un poco mejor controlados, en donde posiblemente sí va a poner un diafragma ahí, como un piso industrial o algo así, pues uno dice, no, a lo mejor lo voy a tomar ahí. Entonces, ¿dónde empieza uno a tener como que sus reservas? Cuando el desplante es muy profundo, ¿verdad? Porque por llegar a un buen estrato, por X o Y razón, pues el estrato donde vamos a cimentar pues está a 2 metros, a 2 metros 50. A más de eso, a mí se me hace una tontería hacer zapatas cerradas, pero ¿me entiendes, no? Entonces, ahí uno empieza a decir, no, hay una columna muy alta, enterrada, que probablemente sí sufra un poco de deformación, porque ya es muy alta, ¿verdad? Entonces uno empieza a hacer iteraciones, valga la redundancia. Entonces, en el curso pues vamos a hacerlo primero a mano, porque necesito que entiendan cómo afecta una columna, cómo afecta poner un murito, y pues después lo vamos a hacer en un software. Entonces tal vez ya en el software pues podemos hacer estas iteraciones y pues ustedes van a notar las diferencias que, insisto, para un metro no es tan grande, ¿verdad?
ya para condiciones más altas, como por ejemplo en un sótano, pues sí es importante tomarlo en cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, si se va del lado conservador, tómelo, desplante. ¿Sí? Si tiene garantías de que va a haber cierto diafragma, también tiene que ver con el suelo. Si el suelo no es, tiene una buena capacidad, si es denso, uno puede decir, no, la base sísmica es esta, ¿verdad? A partir de ahí el edificio se va a empezar a deformar. Pero, por ejemplo, si usted está rellenando con arenas y pues las arenas no tienen una buena cohesión, ¿verdad? Y dice, no, va a ser muy fácil que ese piso se desplace. No hay necesidad de desplazar la masa completa, sino por el tipo de suelo, pues se va a juntar, ¿verdad? Por el desplazamiento de la columna, pues uno dice, no, mejor lo tomo desde ahí, ¿verdad? Entonces, como le digo, pues sí hay bastante tela que cortar y la norma pues le deja tirado ahí el criterio al diseñador, ¿verdad? No es claro. Pilotes en la cimentación. ¿Cómo? Existen pilotes en la cimentación. De hecho, el pilote uno lo calcula y calcula cuánto se va a deformar, ¿verdad? Pero el edificio sí uno lo empieza a considerar a partir del dado del pilote, ¿verdad? Sí, desde ahí. Pero el pilote, el mero procedimiento de diseño del pilote, uno sí calcula la deformación del pilote, ¿verdad? Porque al final es una columna en campo. ¿Sí? Pero el edificio sí va desde el dado, ¿verdad? Que así se llama, parece una zapata, pero realmente es el dado del pilote, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso constructivo de un piloto? O sea, hablo de a la hora de cumplir, porque como el concreto no se puede tirar directamente a una altura mayor de 2.5 metros, si no me recuerdo. No, de hecho son 3 pies según una serie. Entonces, para hacer el colado de un piloto, ¿no? Tiene que poner tubería. Esa tubería se llama tubo trimming. Es el mismo proveedor de concreto se lo pone, ¿verdad? Entonces empieza a llenar desde el fondo. ¿Sí? Aparte que es un concreto con aditivos y ciertas características que evitan su segregación. ¿Sí? Eso es cuando es un pilote colado en sitio, ¿verdad? Es un pilote hincado, es un mero procedimiento de hincado, ¿verdad? Pero así es, y hay que ponerle en el fondo, ¿cómo se me olvida el nombre de esta vasija? ¿Cómo se llama lo que usan los electricistas para sembrar las varillas de cobre al suelo? ¿Alguien lo ha visto? Se llaman con tubería, realmente. sí, es un tubo. Tubo trimming. ¿Y así como mixto tiene ese tipo de Sí, hay que colocar una pluma, ¿verdad? Eso sí. Sí. Es con pluma. Sí. ¿Me Idealmente. parece una varilla? ¿Y en qué afecta si, por ejemplo, se hace un colado mal hecho, que sea descarga directa, por ejemplo, y que no sea con pluma? Para empezar, si el diseño de la mezcla no está hecho para que tenga poca segregación, se va a segregar todo el concreto, ¿sabes? Entonces va a tener todos los gruesos en el fondo y arriba los finos. Entonces ahí va a tener una resistencia inadecuada el pilote y posiblemente que no quedar. Entonces, después de que se ha colado el pilote, hay que hacer una prueba que se llama prueba de integridad de pilotes, ¿verdad? Entonces se coloca un dispositivo que es sumamente sensible y luego se le dan golpes al piloto. Entonces, lo que mide literalmente es la refracción de onda de eso, ¿verdad? Entonces, lanza la onda y si la onda se interrumpe en un punto, usted sabe de que el pilote no tiene conectividad. Entonces, el pilote se desecha. Entonces, se llama prueba de integridad. Se llama
es bentonita, dije? Esa. Gracias. Bentonita. Entonces, cuando hace el colado del pilote, en el fondo se pone bentonita. Entonces, la bentonita, la propiedad, es una arcilla, es un suelo, literalmente, ¿verdad? Pero la propiedad de la bentonita es que puede expandirse hasta 300, 400, hasta 500 veces su volumen en agua. Entonces, usted aplica el concreto, por densidad la bentonita sube y empieza a subir el concreto y la bentonita va arriba limpiando todo el ducto. Entonces al final lo que sale es puro lodo y después viene el concreto. Entonces así evita que quede contaminado, que haya agua. Así es como se hace el colado de un piloto. Bentonita. Gracias. ¿Una otra duda? Es que tiene más teorías de cómo cae más. Bueno, hasta la mitad de teoría todavía. Entonces, mejor dejémoslo para otra clase. Para el miércoles. Mañana hay examen. ¿Y que va a entregar teoría en el examen? ¿Va a entregar teoría en el examen? No. Tal vez sí, un concepto, ¿verdad? ¿Entra esto todavía? No estoy. Solo lo que vimos la semana pasada.